agradecida por aceptar nuestro nuevo trabajo, amigos. Necesito de ti es una de las canciones que está teniendo bastante aceptación, no solamente en la capital, sino también en Ancash, en Cusco, en Arequipa y Juliaca, que es prácticamente como nuestra segunda tierra. A pesar de ser un año impar, te ha ido muy bien, porque un aniversario reventón en este local, 2 nuevos discos, hacemos guaylas, metemos teclado y ahora escuché la novedad de la tunantada. Cuéntame un poquito de eso. No, sí, gracias a Dios, yo creo que el artista nace para siempre innovar, para estar bien al día con cada uno de su trabajo. Hicimos en arpa, con la bendición de Dios, el público peruano nos ha dado su respaldo, luego con teclado igual, y posteriormente hemos hecho también canciones con saxo, y ahora estamos trabajando, prácticamente ya hemos culminado un trabajo con la orquesta típica huancaína, los amigos del Mantaro. De los hermanos Gastelú. Claro, del señor Andrés y Jorge Gastelú, que son los maestros del saxo. Y bueno, esperamos que guste, ¿no? Porque hemos hecho a nuestro estilo las tunantadas, santiagos, guainitos y los ricos guaylas por ahí pues para zapatear. Se podría decir que tus raíces laten al ritmo huanca, ¿no? Claro, por supuesto. Desde la chica mañanera. Yo nací cantando la música huanca, ¿no? Yo prácticamente las etapas iniciales de mi carrera empecé cantando la música huancaína. Y no quiero de verdad dejar de pasar por alto estas épocas para poder cumplir uno de mis objetivos y mis sueños, que ha sido hacer la música huanca. Y ahora que lo he hecho me siento muy agradecido con Dios y con la vida, y también con los muchachos de la orquesta, los amigos de los Mantaro, que me han ayudado un montón. Y bueno, pues como llevo la sangre huanca de alguna manera a través de mis inicios, la música huanca para mí es prácticamente como si fuera mi propia música, porque como peruanos somos dueños de todos los géneros, por ello pues... ¿Te animarías a cantaros un pedacito de esa tunantada, un corito que sea? Perdóname si te hago llorar, en el corazón no manda nadie. Hubiera querido amarte a ti, pero mi corazón se enamoró de otro. Y lo que siga después te canto. En primicia para Purito Perú. Claro, en primicia para Purito Perú. Luego hemos grabado guainitos también, guaylas, así es que vamos a ver cómo reacciona el público. Ojalá acepten este nuevo trabajo. Gracias, Sonia, estamos encontrados por el camino. Gracias, suerte. Y siempre con Purito Perú.